Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en un evento más que la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura pone a la disposición de todos sus agremiados. La actividad es una actividad organizada por el Grupo 14 de Servicios Profesionales y se titula La evasión y recaudación fiscal en la ley panameña. ¿Y por qué organizamos una actividad de este tipo? Porque yo considero que como ciudadanos y empresarios es importante conocer las implicaciones legales de estas acciones, evasión y defraudación. Pero además de eso, más allá de las implicaciones legales que como abogados y todos los que están aquí presentes sabemos que existen escritas en algún lado, es también entender el impacto que no declarar y pagar los impuestos causa en la ejecución del Estado que directamente beneficia a la sociedad, es decir, a nosotros. Muchas veces nos preguntamos, bueno, yo los pago, pero también quisiera saber en qué se gasta. Y yo pienso que es importante destacar que desde el 2022 el Ministerio de Economía y Finanzas implementó el programa de presupuestos abiertos para promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. De esta manera, los ciudadanos estamos todos informados sobre la administración de los impuestos a través del presupuesto y su debida ejecución. Hoy nos es grato contar en esta mesa con tres destacados profesionales en la materia. El director de ingresos, que está por llegar y ahora se nos va a unir, Julio de Gracia, que sin su apoyo y los penalistas aquí presentados no hubiéramos logrado este evento. También tenemos a la licenciada Mariquel Donado, jefa de la sección de evasión y defraudación fiscal, quien nos presentará el tema competencias y facultades de la Dirección General de Ingresos en la investigación de la evasión y la defraudación. El licenciado Ricardo Solís, Salgado, licenciado, bienvenido. Asesor del despacho, quien desarrollará el tema simulación, autoría y participación en el ilícito tributario. De tener alguna consulta o pregunta a los presentes, los invito a levantar su mano. Aquellos que nos están acompañando por el Zoom pueden usar el chat o el Q&A de la plataforma y de manera ordenada iremos cediéndole la palabra. Muchas gracias a todos. Sin más por el momento, damos la bienvenida a la licenciada Mariquel Donado. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Espero que esta intervención sea pues, de mucho provecho para ustedes. Yo soy abogada de profesión, ahí no lo escritura, pero soy abogada de profesión. Tengo una especialización en Derecho Comercial, en el Sistema Penal Acusatorio, y tengo también una especialización en tributación y gestión fiscal. Se me compartió pues, el título que debería desarrollar para esta presentación, que es competencias y facultades de la Dirección General de Ingresos en las investigaciones por evasión y defraudación fiscal. Yo generalmente presento una diapositiva, pero me gusta más que nada ir desarrollando el tema a medida que voy explicando, ¿no? A veces lo leo, a veces no lo leo. Posiblemente no siga la línea de lo que dice aquí. Ok. Ahí. Vamos a pasar aquí. La sección de evasión y defraudación fiscal es parte del Departamento Jurídico Tributario, que es un departamento y parte integral de la Dirección General de Ingresos. Ustedes saben, la Dirección General de Ingresos parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros estamos constituidos con una sección del Departamento Jurídico Tributario a raíz de la Ley 76 de 2019, que es la que eleva la defraudación fiscal a nivel de delito. Y pues consecuentemente fue muy importante poder hacer una sección que pudiera gestionar todo lo que tuviera que ver con las investigaciones por el fraude fiscal, que más adelante les voy a explicar
¿Cuál es la diferencia pues, entre la evasión fiscal y la declaración fiscal? Nosotros en la sección nos regimos por ciertas normativas. Entre eso está el decreto del Gabinete 109 de 1970, que es el que crea la Dirección General de Ingresos y nos faculta para poder hacer todo lo posible a nivel de fiscalización, procurando la recaudación a nivel nacional para poder, o sea, a favor del Tesoro Nacional, y esto nos incluye o nos faculta como una autoridad para poder hacer todo lo que tengamos que hacer para a fin de poder recaudar. Ahora les voy a explicar cuáles son esas facultades. También tenemos el Código de Procedimiento Tributario, como les comenté, la Ley 76 de 2019, que crea este código y eleva la declaración fiscal a nivel de delito y lo distingue de lo que es la evasión fiscal administrativa, que más adelante se va a desarrollar. También, por supuesto, tenemos el Código Fiscal de Panamá. El Código Fiscal es pues, nuestra normativa más, digamos, la que más utilizamos aquí por el momento, puesto que el procedimiento tributario tiene algunos artículos vigentes y otros no. Y el Código Fiscal tiene todo lo que es materia de impuestos, tiene también ciertos procedimientos que utilizamos en la legislación. También distingue cuando son antes del 2019, casos antes del 2019, utilizamos el Código Fiscal, este es el Código de Procedimiento Tributario, que es el que distingue lo que es el delito de declaración fiscal versus la defraudación fiscal antes considerada por el Código Fiscal, que era a nivel administrativo solamente. La Ley 70 del 2019 y Ley 116 del 2019 que reforma, ambas reforman el Código Penal, introduce los delitos de defraudación fiscal como delitos en contra del Tesoro Nacional, estipula las penas, las sanciones pecuniarias y la pena de prisión. Y pues utilizamos obligatoriamente el Código Judicial, el Código de Procedimiento Tributario, perdón, aquí es el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal. Estos son normas que tenemos que utilizar, puesto que nuestra sección tiene como, por decirlo de una manera, un mix entre lo administrativo y lo penal, y obviamente también tenemos que utilizar normas que rigen la materia del área penal. Como les comenté, el decreto 109 del 70 nos faculta para poder pues, hacer todo lo que tengamos que hacer para, en otras palabras, para poder recaudar. Y nosotros podemos hacer, incluyendo también medidas cautelares, podemos hacer allanamientos, podemos hacer inspecciones oculares, y podemos requerir información importante a cualquier entidad privada o pública para poder llevar nuestras investigaciones de una forma más eficiente y provechosa. También pues vemos que nosotros poseemos dentro de la sección personal de auditoría, sean contadores, y tenemos también abogados, los cuales son llamados funcionarios de instrucción. Los funcionarios de instrucción son los que llevan las investigaciones. Cada uno lleva su propia investigación y tiene pues las facultades de investigar, también el Director General de Ingresos, que es la persona, la autoridad, le da poder a estos abogados para que ellos puedan ejercer en su nombre ciertas facultades, como secuestrar, como les comenté, hacer inspecciones, requerir información para sus investigaciones. Los auditores, por su parte, deben hacer su parte contable y financiera de manera que puedan tener un informe tributario de su parte, que es como el objeto principal dentro de la investigación, el cual va a ser utilizado por los abogados para poder determinar cuando se trata de una evasión o una defraudación, que ahorita les voy a explicar un poquito más adelante sobre eso. Ok. Cuando se trata de evasión fiscal administrativa, que queda en la competencia de la Dirección General de Ingresos en la sección de evasión y defraudación,
tiene que ser caso con una cuantía inferior a $300.000. Esto quiere decir que va a ser 300.000 solamente en impuesto nominal por un solo impuesto y sin incluir los recargos ni los intereses. Cuando sobrepasa esta cuantía de 300.000, la sección de evasión y declaración fiscal deberá hacer un informe que debe ir al TAT, que es el Tribunal Administrativo Tributario, a fin de que ellos se pronuncien o aprueben pues nuestra postura o nuestro informe para que pueda ir al Ministerio Público. Nosotros somos, vamos a decir, la parte víctima dentro de estos casos del Ministerio Público, pero también nos podemos constituir en querellantes. Por el momento no lo hemos hecho porque tenemos ahorita pocos casos del Ministerio Público y estamos tratando pues de avanzar con nuestros expedientes, nuestras investigaciones, y muchas de ellas quedan a nivel de administrativo. También recordemos que hay casos que son después del 2010, antes del 2019, que quedan, aunque sean por arriba de $300.000 en la esfera administrativa, porque le aplica el Código Fiscal. Después del 2019 es que aplica el Código de Procedimiento Tributario, que eleva la evasión o la infracción a nivel de delito. Nosotros, uno de los artículos que utilizamos para admitir la denuncia, que nosotros podemos investigar, ya sea a nivel de denuncia, o podemos investigar también porque nosotros en nuestros propios controles hacemos corridas, como le llamamos, por determinada área o sector, y verificamos ciertas anomalías en el sistema de nosotros y iniciamos una investigación. También está de más, no está de más comentarles que nosotros trabajamos directamente con ciertas oficinas de inteligencia financiera para poder desarrollar también nuestras investigaciones. Obviamente no podemos utilizar esto como prueba en ninguna de las investigaciones, ya sea a nivel administrativo o a nivel del Ministerio Público, pero sí nos da claro indicio de por dónde podemos iniciar una investigación. Nosotros, pues, al admitir una denuncia, cuando son ya por parte de una persona que se entera de alguna situación, lo tienes que presentar primero por escrito, no tienes que presentar cierta información importante o relevante que nos haga entender qué es lo que nos quiere decir, qué impuestos se está evadiendo, defraudando, que nosotros no conozcamos, porque hay veces que se publican cosas en el periódico que las personas nos denuncian y ya sabemos previamente de la situación. Hay veces pues que se tratan de, digamos, de chismes. La persona dice, fulanito hace algo, cuando van a ver lo que hacen es activar todo un engranaje de nosotros cuando nuestro trabajo, cuando vamos a ver un solo chisme. Y este tipo de denuncias la hemos detectado y simplemente la desestimamos. Como podrán observar en el artículo 287, que las personas denuncian muchas veces también por el tema de la recompensa, que da un equivalente al 25% de lo que se recauda efectivamente y del momento cuando se recauda. Y hemos hecho en algunas ocasiones lo del 25% que lo hemos dado a las personas. Todavía eso está en recorrido de firma porque eso es algo reciente, pero sí se da, sí se considera. Como les comenté, el Código Fiscal, cuando son investigaciones antes del 2019, es aplicable. Nosotros utilizamos dentro de las investigaciones, como les comenté también, un mix entre el sistema garantista actual y el sistema inquisitivo anterior, porque el Código de Procedimiento Tributario no tiene específicamente un procedimiento y necesitamos pues darle también cierta garantía a la persona denunciada o investigada para que pueda ejercer su derecho y también pueda aportar sus pruebas y defenderse.
Entonces utilizamos el Código Fiscal, inclusive para casos después del 2019, para darle esa oportunidad al contribuyente de que pueda defenderse. Ya un término, también se van a la Dirección de Ingresos a rendir indagatorio con un término que se utilizaba antes del sistema penal acusatorio, y ellos pueden presentar sus cargos y aportar sus pruebas a fin de que se pueda defender. El artículo 122 es el que nos indica porque nosotros no podemos darle información confidencial a ninguna persona, a ningún tercero, de ningún contribuyente, salvo que sea a raíz de una orden judicial o que es un fiscal que tenga una investigación abierta y requiera pues ese informe, esa información confidencial del contribuyente. O sea, que no cualquiera puede venir a preguntar sobre la información de un contribuyente en específico. La ley 70 y la ley 116 son los que incluyen en el Código Penal los delitos de blanqueo de capitales, el tema de los delitos contra la persona nacional, porque se estipula o se establece que la declaración fiscal es un delito precedente del lavado de activos o el blanqueo de capitales. Se entiende que las personas que dejan de pagar los impuestos de una forma dolosa o intencional utilizan esos dineros, pues ya sea para su propio provecho, y muchas veces, aunque no hemos determinado nada a la fecha, guardan relación con un tema ¿sabes? Como el que dicen que contra el terrorismo, contra el blanqueo de capitales, entonces se entiende que ese dinero puede ser utilizado también para eso. El artículo 288J es el que indica que la persona puede pagar en cualquier momento, cuando aquí está en el Ministerio Público el caso, pues, el tema de defraudación, puede pagar en cualquier momento lo que debe al Tesoro Nacional y se le quita la acción penal y por tanto pues ya no tiene ningún tema penal en esta esfera, solo que solo puede hacerlo una sola vez. La Fiscalía de Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada es la Fiscalía que es la que ve los temas de explotación fiscal. Eventualmente yo me imagino que, y pienso, que en su momento habrá una Fiscalía especializada en este tema, porque la verdad es un tema súper técnico y muchas veces pues los fiscales que tienen que ver con delincuencia organizada manejan el tema, pero parcialmente porque tienen que ver con impuestos y temas financieros. Y nosotros tenemos que capacitarlos y darles cierta orientación, porque sí, a los jueces están un poquito, digamos, desorientados en el tema. Aquí vemos pues también la cantidad de años que se le puede a una persona por el tema de aprobación. Puede ser sancionado de 2 a 4 años. Y no solamente estamos hablando de un tema de depravación de la persona que intencionalmente no quiera pagar un tributo, sino también las personas que se aprovechen de las leyes que existen para obtener un beneficio de forma ilícita, ya sea una devolución o ya sea una exoneración, y inclusive sesiones de créditos o créditos creados en el sistema que cuando van a ver son ilícitos. También en la esfera penal existe una sanción pecuniaria. Cuando se establece esa sanción pecuniaria en la esfera penal, entonces en la administrativa no se les obliga, no se les obliga a la persona sancionada a pagar una sanción pecuniaria. Pero sí, nosotros estamos facultados para las personas en el evento cuando ya condene a alguien de poder sancionarlo pecuniariamente en el área administrativa también. Aquí vemos algunas facultades de nosotros en la sección. Podemos investigar los casos de pruebación
y operación fiscal, realizar las denuncias, las pruebas presentadas, representar la decisión de ingresos en todas las actuaciones y etapas procesales que pueden suscitarse, o sea, el Tribunal Administrativo Tributario, que es nuestra segunda instancia. Muchas personas apelan ante esta instancia, nosotros tenemos que pues, intervenir a través de nuestros recursos, por medio de los abogados que tenemos en la sección, en nombre de la Dirección General de Ingresos, realizar auditorías preliminares integrales y verificar la información financiera y contable de los denunciados. Los auditores tienen la potestad de ver todo el flujo de información de todas las operaciones que hacen las personas denunciadas o investigadas, verifican los informes, todos los informes, las rentas, el ITBM, etcétera. Y en esa investigación se va a verificar o arrojar si realmente la persona hizo o actuó de una forma dolosa, primero que nada, y segundo, si no quiso reportar algo o tuvo un ingreso que no reportó, por ejemplo, o obtuvo ITBM de una forma como para capitalizarse, no lo reportó, etc. También podemos hacer inspecciones populares, aplicar medidas cautelares de secuestro. En este momento sí estamos aplicando medidas cautelares de secuestro a cuentas bancarias, fincas, carros, sobre todo en temas de doble contrato compraventa, cuando las personas dicen en el registro público que vendieron una finca en 5.000 y cuando vamos a ver a través de la plataforma de inteligencia ven que vendieron la finca en 50.000. Entonces procuramos siempre aplicar medidas cautelares de secuestro en una parte, por supuesto, evitar que el efecto del presunción y usuario al final, no podamos recaudar. Aplicamos sanciones de 3/4 partes a 3 veces la suma válida defraudada. En el caso de doble contrato compraventa, excepto aplicamos una sanción máxima de 3 veces la suma válida. Apoyamos al Ministerio Público en sus investigaciones. Trabajamos con ciertas entidades públicas que pueden observar, el Ministerio Público, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo a nivel cuando investigamos a los artistas que vienen a Panamá y tratan de evadir el impuesto real que les pagan. Y trabajamos en conjunto con agencias internacionales, con la IRS de Estados Unidos, que nos han hecho pues, capacitaciones, la INL también de la Embajada de Estados Unidos ha hecho capacitaciones, nos ha orientado porque este tema es innovador y bueno, vamos empinando poco a poco, tratando de desarrollarlo lo mejor posible. Aquí vemos el programa de cómo nos damos cuenta pues, del proceso a través de la denuncia, de oficio, como les comenté en las transcurridas, o porque vimos alguna noticia particular en el periódico, por ejemplo, y cuando vemos, se nos prenden las alarmas y empezamos una investigación. O por ejemplo, cuando, por un ejemplo, vemos de pronto algún tipo de modelo de negocio que está muy de moda y tenemos sospecha de que no se han pagado renta o no se ha recaudado el impuesto del ITBM. Entonces empezamos a investigar a fin de ver si ese modelo de negocio está cumpliendo con todas las modalidades legales, ¿no? A nivel fiscal. Si la denuncia no cumple con el artículo 2, lo cita el Código de Procedimiento Tributario, que es el requisito para su emisión, esto se desestima. Nosotros no podemos, ahorita no estamos notificando los inicios de investigación de ningún expediente, ya que la parte del proceso realmente es la administración tributaria y la persona denunciada. Normalmente las personas que denuncian son terceros coadyuvantes y así lo estipula el Código de Procedimiento Tributario y deben tener presente que ellos no son parte del proceso, pero sí son, vamos a decir, personas que apoyan a la administración para que no se
se sale con la suya la persona que hizo un ilícito. Entonces, digamos que es un coadyuvante que recibe su recompensa, sí puede estar pendiente de la investigación, pero no puede participar activamente como si fuera un denunciado por la administración. Sin embargo, cuando se desestima su denuncia, sí se le notifica y ellos entonces pueden reconsiderar y o apelar. Vemos también pues que nosotros hacemos un informe preliminar con los auditores para poder tener una base para iniciar la investigación. Posteriormente, entonces, cuando se inicia la investigación, la funcionaria de instrucción hace todas las gestiones investigativas y luego se pasa de nuevo a los auditores para que ellos entonces hagan un acta de proceso y le requieran al contribuyente toda la información, con lo cual se emite un informe y si esto sobrepasa 300.000, se hace la gestión de TAP y va para el Ministerio Público. Si menos de 300.000 se queda en la cartera administrativa. Y posteriormente, cuando ya la persona, digamos, aportó, después, cuando se le da el término para su defensa, aporta las pruebas, aporta todo lo demás que relevante para ellos, nosotros determinamos si realmente hubo un tema de dolo o fue mala práctica de un contador, inclusive vemos si hay cómplices, y bueno, sancionamos en virtud de esa intención de evadir, y si vemos que la persona en realidad no evadió, pues lo que se hace es que se le hace un alcance normal, y esta es la resolución final, se le notifica, y ellos pueden considerar y posteriormente apelar. Básicamente eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, licenciada, muy interesante. Creo que ha logrado en unos minutos mandarnos toda la información que necesitamos saber como profesionales de todo lo que significa un proceso dentro de la dirección. Bueno, llegó el licenciado de arte. Gracias. Muchas gracias, no se preocupe, muchas gracias por primero permitir que este evento se dé. Estoy seguro que con la buena distribución que tuvimos desde el principio, estamos aquí pues, con todos ustedes, pudiendo compartir toda esta información. Les cedo la palabra, está en su casa y nuevamente muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad que le dan a la DGI de conversar sobre un tema que realmente está en una evolución importante, ¿no? Cuando iniciamos la administración tributaria, nos encontramos con el reto de la nueva sección de defraudación fiscal. Esta sección, actualmente liderada por Maruquel y apoyada por Ricardo Solís, tiene total independencia. Más, cuando el equipo revisa alguna denuncia, yo me involucro o sé del caso cuando voy a firmar, no cuando se inicia la investigación o se está dentro de la investigación. Es más, también con diferentes autoridades competentes mantenemos estrecha colaboración y acompañamiento para la investigación del posible delito de evasión fiscal. Y digo posible porque, como ustedes saben, la DGI es una institución administrativa. Nosotros somos autoridad que conoce de delitos. Cuando tenemos la sospecha o tenemos la información posible de que puede existir un delito de evasión fiscal, nuestro equipo inmediatamente, luego de una investigación como presentó Maruquel, debe asistir al Tribunal Administrativo Tributario para asegurar la investigación y posteriormente nosotros presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Actualmente, no sé si ya ustedes han informado, tenemos 3 denuncias presentadas formalmente ante el Ministerio Público. Uno creo que está bastante ya adelantada, ya creo que el órgano judicial está en conocimiento. Aproximadamente ¿cuánta plata de dinero es? Y lo que pasa es que son 27 millones. 27 millones de dólares, posible 27 millones de dólares. En total tenemos una investigación abierta de cuánto, Maruquel. Eso es relativo. ¿Sí? Es relativo, exactamente, pero más o menos un estimado. Según lo último,
cuadro nosotros interno de lo que usted había dicho de 160 millones, pero recuerda que necesitamos auditoría para poder determinar exactamente. Exacto. El tema obviamente en principio son 160 millones de dólares de investigación. Eso ya es presunto, posible. Obviamente nosotros reiteramos en una unidad administrativa, recordando que cuando pasa de 300.000 balboas, ya se considera una posible evasión fiscal. Debajo de eso, somos una autoridad administrativa que sigue investigando la posible evasión, pero obviamente desde el punto de vista administrativo. Definitivamente a la sección hay que seguir apoyándolo. Ya nosotros nos encontramos ya en el ocaso de nuestra administración, pero esperamos haber avanzado de manera importante. Sin duda, el país ha dado un paso muy contundente al investigar un nuevo delito que no estaba contemplado en el Código Penal. Necesitamos, como lo hemos manifestado, personales técnicos. Al final, es importante que también la sociedad tenga, a través de sus universidades, crear profesionales relacionados a la contabilidad, a la auditoría forense. Hay una deficiencia actualmente en la parte de la auditoría, producto de cómo están formados nuestros contadores. Nuestros contadores en principio están formados, y no estoy tratando de ser, no es una crítica, sino más bien una realidad, de que nuestros contadores están formados principalmente, como habíamos, el tema de la contabilidad, no tanto profunda, no tanto de, mira, que hay un detalle que hay que revisar, y hay que contemplarlo como posible investigación desde otra óptica. Entonces, sí es importante que, y lo hemos manifestado, de que tenemos que profesionalizar a nuestros ciudadanos que están interesados en estos temas para que participen activamente y el Estado tenga la capacidad de investigar. Por ejemplo, cuando estamos frente a autoridades de otros países, vemos la robustez que tienen ellos, ¿no? Es más, nosotros actualmente, no puedo decir datos muy concretos, investigaciones con países de Oceanía, que cuando nosotros recibimos información, quedamos de wow, y la información inmediata, en 2 o 3 días nos están compartiendo la información y nosotros sí tenemos esas deficiencias que demoramos un poco más, por llamarlo así. Y es debido a que necesitamos más expertise, necesitamos más talentos, y ese talento requiere de un buen salario. A veces estamos frente a la crítica, ¿no? En que el gobierno gana tal cosa, al final creo que no hemos quedado, y al final es un mea culpa, porque a veces cuando estamos del otro lado estamos criticando, y cuando llegamos acá nos encontramos con una realidad que tenemos que posteriormente, cuando salimos, defender, explicar, sustentar. Porque un profesional de esto necesita pagarse bien. Y una anécdota, por ejemplo, había un auditor que estaba estresado, no quería salir de estos tipos de investigaciones porque se encontraba frente a una investigación de alto perfil y veía que sentía que en su casa, Maruquel, que me había contado, sentía que en su casa había ruido y había temas. No es fácil. Y esta persona gana $1.500. Y la mayoría de nuestros auditores y contadores ganan $1.500. Y están frente a investigaciones millonarias. Entonces, es allí donde tenemos que reconocer la necesidad de que no solamente necesitamos profesionales, sino también profesionales con seguridad, de que no vaya a X y persona a quebrarlos, porque somos humanos. Tenemos que tener moral alta, pero también tenemos que reconocer lo complicado que es esto. Por lo tanto, tienen que tener una seguridad también en sus puestos, porque no son cualquiera investigadores. Aunque somos una unidad administrativa, la Dirección de Ingresos está con un nivel intermedio. Y nosotros en la administración hemos tratado de mantener un personal que ya ronda posiblemente entre 15 y 20 años, porque creo yo que es importante garantizar a este personal que le da continuidad a los esfuerzos que se han venido realizando, no solamente en nuestra administración, sino en administraciones pasadas, como yo siempre propongo. Así que es un paso importante. Estamos ya a un nivel de cooperación, reconocimiento por autoridades, como bien lo manifestó Maruquel. Tenemos una estrecha colaboración con el IRS,
de Estados Unidos. Al final no se trata de ser de Estados Unidos, sino que creo que es un modelo importante, un aliado importante y líder dentro de las Américas y del mundo. También con otras instituciones como la DIAN de Colombia mantenemos una importante cooperación, reconociendo que Colombia tiene una de las principales inversiones en la República de Panamá. Igualmente tenemos contacto directo con autoridades de otros países, a veces por el tema del chat. Una vez me escribe una persona de aduana de Costa Rica: oye, te mando esto, ¿qué te pasa? E iniciamos una investigación inmediatamente. Porque al final de eso se trata, la cooperación. A veces, claro que tiene que tener formalismo, lo formalizamos, pero también inmediatamente atenderlo y tener esa relación para poder nosotros perseguir la posible violación administrativa y posible delito. Así que, pero también, y termino con esta parte, además de independencia, nosotros nos vemos aquí. Nosotros tratamos de no ver aquí, que al final Panamá es muy pequeño. Y cuando nos toca a veces casos que dice, bueno, esta persona dando vuelta por aquí, o este tipo de empresa dando vuelta por aquí, nos genera obviamente ruidos, pero al final, como le digo, el equipo, de esos ruidos tienen que ser apagados de alguna manera y que tienen toda la confianza, igual como lo tiene el equipo de defraudación, el equipo de intercambio de información, por ejemplo, también tiene toda la autonomía, porque al final esto no depende de Publio o un director, sino deben tener los equipos de manera autónoma. Obviamente, cuando los informes llegan a mi oficina, revisarlo principalmente con Ricardo, para ver de qué manera le damos la viabilidad y el respeto a los fundamentos de derechos que se encuentran vigentes. Así que nosotros queremos principalmente manifestar que somos, dentro de la Dirección de Ingresos, estamos tratando de dejar una institución con un legado, que el ruido del pasado quede en el pasado, sino más bien una institución que recauda, fiscaliza, somos empáticos, pero también que dentro de nuestras facultades o de la dirección misma, reconocer que hay una institucionalidad y tiene las capacidades, hoy más que nunca, y esperamos ir avanzando, de la utilización de datos, de los cruces de información, para determinar si existe una posible investigación de evasión fiscal, que tiene una unidad que es parte del Departamento Jurídico Tributario, y que posteriormente las otras autoridades que participan con nosotros también tengan esa capacidad para apoyarnos y garantizar que el país pueda demostrar que tiene esa, no solamente voluntad, sino capacidad de perseguir el delito producto de una posible evasión fiscal. Así que agradecido, gracias a ti, por la oportunidad que nos das de poder conversar al respecto y poder conversar. Y me quedo un ratito más para, si hay alguna pregunta, por favor, poder ayudar a contestar. Gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Yo Gracias. creo que de todo lo que nos ha mencionado, yo quiero destacar la importancia de que el sector público está lleno de personas y profesionales independientes, valientes, transparentes, que trabajan conforme a la ética, porque casualmente, de alguna manera, la desventaja o la desigualdad que existe en los salarios y las tentaciones a las que están expuestos todos los días son realmente los menos los que se dejan llevar por esas tentaciones. Lastimosamente, en los medios de comunicación solo salen esos casos, pero me consta que el sector público está lleno de mucha gente buena y tenemos que respetar el trabajo que hace. Y por eso me llegó ese mensaje un poco alejado del tema, pero yo creo que es bien importante siempre resaltar el esfuerzo que se hace a nivel de Estado de poder sacar adelante este país. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? El licenciado está aquí, porque como saben, él se retira en unos minutos. Igual vamos a seguir con la siguiente presentación, pero si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a él directamente, le doy el espacio para que por favor la haga. Siempre hay, oye, ¿por qué siempre se investiga a los más chicos? Aquí se investiga a todo el mundo. O sea, cuando hay una realidad, o sea, no hay que afiche. Cuando hay una información, hay, y tenemos cooperaciones internacionales. O sea, instituciones de países nos han ayudado a iniciar investigación. También recordar que la DGI no puede estar compartiendo o diciendo, oye, estamos investigando a tal persona. Eso no se puede. Es más, casualmente veo la noticia que el presidente Biden acaba de denunciar al IRS por estar compartiendo información confidencial tributaria. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces,
la publicidad de estos procesos regulares o cualquier investigación de índole tributaria, obviamente nos cuidamos en no decirlo, a menos que ha habido casos que hay personas que han exteriorizado o no han pedido, oye, tío, yo te autorizo, y podemos en su momento, pero previa autorización. Hay casos, siempre me preguntan sobre el caso de una residencial de playa. Oye, ¿pagó no pagó? Entonces, no quieres decirlo. No se trata de eso. O sea, y también tenemos que confiar en la institución. O sea, el tema hay que confiar en la institución. Sabemos que tenemos una situación complicada y no confiar en nuestras instituciones tradicionalmente. Pero, de verdad, al final estaríamos violando y estaríamos afectando, obviamente, al proceso. Por lo tanto, eso es importante manifestarlo y no es que uno no quiera decirlo, a veces uno quiere decir las cosas para que la gente esté tranquila, porque sabemos que eso genera ansiedad. Y se dice y se percibe que, oye, ¿por qué sí, por qué no? Entonces, aquí hay de grandes a pequeños. Han siendo investigados, han sido desestimadas investigaciones, y hay varios colegas que a veces presentan una cantidad de denuncias que al final se molestan porque no las admitimos, pues. Y no se trata porque no queremos, sino porque no cumplen formalidades, no cumplen con lo mínimo. Pero bueno, nosotros no estamos bueno, porque sí, sino porque cumplan como debe cumplir. Tengo dos preguntas aquí. La licenciada Gladys Castillo, después le paso usted la palabra. Gladys Castillo, la tengo en el Zoom. Si puede hacer su pregunta, por favor. No, no lo puede. Entonces la tiene que mandar. Ok, disculpen. Las preguntas, mándenlas por el chat de preguntas y respuestas. Y yo la hago acá en voz alta. La licenciada Castillo y el licenciado Troch. Licenciada, le cedo la palabra. Usted que está aquí presente. Buenos días a todos, señor director y al personal que lo acompaña. Usted acaba de mencionar el tema de la publicidad en cuanto a los casos que se manejan administrativamente, pero una vez cuando concluye y se demuestra la evasión fiscal, obviamente hay una resolución. Estamos hablando en estos casos pues, administrativos, ¿no? Concluido, y habiendo la sanción, habiendo determinado el delito, ustedes, la autoridad puede hacer un tipo de publicidad con los medios impresos, porque creo que en algunos países me parece que publican lista de empresas o personas naturales evasoras. Ustedes entiendo que también, ¿o no? Mira, Ricardo, yo creo que ahí estamos. Ya cuando entiendo yo, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, en ese caso. Por ejemplo, hay casos donde ya la Corte sí tiene esa facultad de publicarlo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero nosotros como autoridad tributaria no debe, desde el punto de vista regular, no decimos esa información. Porque acuérdense, estamos frente a una red muy delgada en cuanto a eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es recaudar. O sea, acuérdense, la DGI es administrativa. No somos una autoridad judicial, por lo tanto, entiendo yo, no tenemos esa facultad de estar publicando evasores o incumplidores. Sí. En coactivo, en jurisdicción coactiva, cuando estamos solicitando la comparecencia, allí sí. Ahí, pero no estamos diciendo cuánto es. Ahí teníamos ahí un dilema porque en el periódico a veces se publicaba deuda por $5. Costaba más la publicación que la deuda, ¿no? Pero bueno, eso cumpliendo con la formalidad. Pero también hemos dado evoluciones importantes de notificaciones online o a través del correo electrónico, que obviamente no solamente nos ayuda más, sino es más directo. Y también como que reducimos esa línea. No el caso de la Caja. La Caja sí tiene la facultad de publicar su lista de morosos. Nosotros, y ahí siempre estuvimos al inicio de nuestra administración, vamos a publicar la lista también de morosos. Pero ahí estamos frente al tema de que la información tributaria de un contribuyente no es pública. Entonces la información tributaria es lo que debe y o la busca.
pudiésemos quizás hacer algo en general. Obviamente el RUC, hay algunos temas ahí que estamos revisando, pero la tecnología nos está ayudando en la búsqueda de lo que nosotros queremos, que es contactar al contribuyente. Porque nosotros obviamente dentro de un proceso de fiscalización queremos ir, traernos la información, iniciamos algo y si no, sale la sanción en el alcance correspondiente. Posteriormente tiene obviamente el derecho de recurrirlo, que es la última instancia de la ley, o bien si hay un proceso que no ha pagado un inmueble, hacemos la labor a través de la cobranza y en más de 3 comunicaciones que se hagan, ya posteriormente pasa a la abolición coactiva, que a través también de los correos electrónicos estamos contactando a las personas, que ha sido más fácil que la llamada. También estamos en un proceso de un nuevo CRM de la Administración Tributaria más digital, que por el primero de Dios, por ejemplo, si ustedes tienen su número de NIF, o perdón, su número de RUC, ustedes pueden mandarlo a través de un bot y el bot le va a dar información a través de su WhatsApp. Entonces, estamos tratando porque al final el objetivo de la ley es recaudar, no es multar. La multa es una facultad en caso de incumplimiento. Entonces, lo que estamos buscando es el cumplimiento voluntario, es menos costoso, y lo que estamos aspirando es educación cívico-tributaria para que el contribuyente sepa, porque aquí la mayoría de las personas no quieren evadir. Aquí el panameño tiene una cultura realmente de cumplir, tardíamente, siempre a la espera de una moratoria, pero regularmente no es que no quiera cumplir. Por lo que el tema de evasión fiscal es un tema no es tan. Ahí sí tenemos que hablar con nuestros compañeros contadores que a veces hacen algunas fórmulas que tratan de mercadear, que al final terminan siendo un poco en la línea de la evasión, o la ilusión, obviamente, ¿no? Pero es un tema que a veces es importante también como empresas, y una crítica constructiva, no es nada contra los compañeros contadores ni los abogados, colegas. Asesórense bien. No es que le ven, oye, te voy a hacer pagar menos impuestos. Y terminas ya en la línea de la posible evasión fiscal, que antes no era un delito. ¿Me explico? Entonces, cuidado con esas hierbas aromáticas. Cuidado. Pues tengo un caso así parecido que, el pollo no sabía, y es evasión. Es evasión. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado. ¿Qué tal, director Maruquel? Gracias por la presentación. Me preguntaba, vuestra experiencia inicial con el Ministerio Público, sobre todo, porque si bien tienen vasta experiencia en investigación de delitos, lo cierto es que este delito tiene sus particularidades. Por eso que tú bien planteabas de las líneas, digamos, ¿no? Quería un poquito ustedes lo compartirán pues esa primera experiencia. Los ministerios públicos de América Latina perciben la especialidad, pero por lo general son muy reacios a esta investigación, principalmente porque como sienten que el fin último es recaudar, no ven el delito con esa relevancia social que bien apuntas. Así quería un poquito preguntarte sobre esa primera experiencia con el Ministerio Público panameño. Es un reto, es más, tampoco tenemos especialistas. Entonces ahí es complicado, por eso hacer el llamado a la sociedad de la formación. También hay una necesidad, volvamos, y quizás tú eres parte de esa historia, de ese 2018-2019, del debate que hubo por este tipo de ley. Probablemente, quizás había la percepción o desconfianza, esto de defraudación, es como el tema ahora del debate del, ¿cómo es este tema de eso? De dominio, ¿no? La extinción de dominio. Que todo lo vemos político. Sí, un arma para perseguir. Todo lo vemos político. Lo digo porque es un arma, nuestro pasado. Pero no necesitamos este tipo de figuras, sin duda. Y la defraudación fiscal, creo que, obviamente, también fuiste parte de esa codificación en su momento. Habría que revisar. Quizás el equipo estamos estudiando un borrador de propuesta, porque hay que ir al Tribunal de Tributario, porque hay que ir al tribunal. ¿Qué tiene que ver el tribunal? Cuando si la ley encuentra una posible delito,
directo al Ministerio Público. ¿Me explico? Y el Ministerio Público, probablemente quizá Marukeli y Ricardo, quizá darle la palabra a la experiencia. Tenemos tanto nosotros, lo tenemos, como lo manifesté, como el tribunal o la fiscalía, necesita profesionales especialistas en la materia. No es un abogado o no es un contador, por decir así, creo que cualquiera suene mal, sino que sea especialista en la materia y no tenemos. Por eso la colaboración, la cooperación con organismos internacionales, yo creo en el tema de IRS, estamos tratando de buscar ese perfil que debe tener. No solamente el Ministerio Público, está UAF, está el órgano judicial, el Ministerio Público, evidentemente, hay una mesa de trabajo conjunta actualmente, pero sí tenemos que entrar en el siguiente paso. Tenemos 3 casos que van para 2 años y no hay mucho movimiento que digamos. Entonces, al final no es solamente recaudación, también que hay detrás de esos delitos, blanqueo, otro tipo de organizaciones criminales detrás, y que regularmente en varios casos hemos identificado que posiblemente no solamente hay una evasión fiscal, sino que hay otra cosa detrás. Entonces, no sé, Ricardo, tú como experto, que fuiste trabajaste en el Ministerio Público, y Marukeli, que es abogada penalista. Gracias por eso de especialista. No sé, en efecto, el cambio, hay que hacer una aclaración previa que iba a tomar cuando correspondía mi turno, y es que la sanción de este tipo de conducta no es nueva su condición de delito. Lo que sí era un hecho era que lamentablemente no era muy visible, o quizás las administraciones no tomaron, no le abordaron el interés que significativamente tiene el tipo de conducta que creo que desarrolló la licenciada que estaba hablando yo el director. Y ha habido cierta dificultad a la hora de que las entidades de investigación puedan entender el alcance del delito, porque como vamos a ver cuando sigamos ahondando el tema, la forma de quién participa, cómo participa, es mucho más complejo que otro tipo de delitos. Yo hago el símil quizás como cuando se iniciaron los grandes procesos de investigación de delitos contra la administración pública. El Ministerio Público le costó encarrilarse en la determinación de cuándo había ciertas conductas y cuándo no. A veces tenían que pronunciarse los tribunales para que entonces el Ministerio Público entendiera cuándo había o cuándo no. Y esto es lo que estaba pasando, que el Ministerio Público, sin embargo, si tenemos que reconocer, en una comisión en la que está el licenciado Nado, está integrado aparte del Ministerio Público como otras entidades, ha mostrado mucho interés a la hora de capacitar. Hay una interrelación entre la DGI y el Ministerio Público para adelantar estas investigaciones. Con el órgano oficial sí ha sido un poco diferente la dinámica, pero es una materia que es complicada, no es sencilla. Y las formas en que, como le dije hace un instante, se manifiestan estas conductas son mucho más complejas de lo que prima facie pudiera entenderse. Y también recordando, y para terminar esa parte, Panamá tiene una tributación territorial. Y también había un tema de Gafi que decía, oye, la capacidad que tiene Panamá de ayudar a investigaciones fiscales de otros países. Panamá ha ayudado en la cooperación, obviamente, porque utiliza nuestro territorio, pero nosotros no tenemos, por decir así, vela en la parte tributaria, ¿no? Por lo tanto, toda investigación es producto de hechos que se generan localmente. Así que eso es importante también. No, igual con el intercambio de información, mucha gente, oye, ¿por qué Panamá no pide información en otros países? Porque Panamá no es su frente territorial. Por lo tanto, para efectos de investigaciones en Panamá no es tan sencillo, aunque ya hemos hecho un par de contactos que ahí sí estamos viendo algunas ideas buenas. Yo quería un poco comentar, a nivel de gremio, nosotros tenemos muchas conversaciones con el IRS, y así, escuchándolos, así como existe necesidad de capacidad, de capacitación específica a nivel de empresa privada, existe también a nivel de gobierno. Y el tema que ustedes hablan tan técnico de este tipo de actividad, igual por ejemplo como los delitos financieros, son delitos que no necesariamente se conocen en aquellos que les toca investigar y manejar los expedientes. Entonces,
nosotros hemos tenido como este acercamiento con el ICSE, creo que es una gran oportunidad que tenemos como país de aprovechar una institución de ese nivel, precisamente para que prepare a los profesionales en aquellas materias donde vemos y identificamos las necesidades que tenemos. Entonces creo que eso es una conclusión que me llevo de lo que acabamos de conversar. Vamos a seguir, porque así el licenciado da su presentación y al final vamos a tener otro periodo de preguntas y respuestas para todos aquellos que tengan preguntas. Entonces, licenciado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por su participación, licenciado Solís. Le paso la palabra para su presentación. Gracias. Yo sí me tengo que retirar, Muchas pero igual lo dejo con el equipo que definitivamente me siento muy orgulloso con ustedes, talentos que femenino, masculino, tratamos de la diversidad. Frida se nos fue, yo siempre cuando veo a Frida le digo que nos fue. Fue jefa de empresa de transferencia, excelente profesional, economista. Hay mucho talento, realmente, mucho talento. Tú fuiste jefe jurídico, así que sabes Qué que... bueno, pues lo están haciendo bien en la institución. Sí, hay mucho talento, de la DEF hay mucho talento y que realmente tiene una buena institución, tiene Pero eso quería decir que eso es una buena señal. No debería, debe mantenerse. Bueno, Muchas gracias, agradecido. ¿Ah? Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. no, vea. No digo la verdad, hay mucha responsabilidad. Así que... Venga, avisen. Allá por aquí. Gracias. Cuidado. Ahí está, chao. Sí. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a la Cámara por darnos la oportunidad de ocuparnos de este tema que, como les comentaba hace un instante, siempre ha estado. Sin embargo, quizás no sé, las administraciones no le prestaban la atención. Sin embargo, las realidades tributarias modernas, las realidades de Panamá por parte de economías interrelacionadas y sobre todo la participación de Panamá como un centro en el cual abunda la creación y la utilización de estructuras políticas requería la creación de un modelo como el que nos vamos a ocupar. Como cuestión previa, y voy a hacer una disculpa, porque lo que me ocurrió entrar a un área tan árida en el cual probablemente en la sala y quienes me acompañan por vía electrónica están mucho más capacitados que yo para ocuparse. Sin embargo, sí quería compartir con ustedes algunas consideraciones, repito, algo áridas, porque esta es la parte del derecho general, la parte general, que puede tener algunas connotaciones doctrinarias sin yo presumir, ni mucho menos de ser doctrinante en ese aspecto. Pero que sí creo que era importante que lo trajéramos a colación, porque, como les decía yo hace un instante, el ilícito trasciende a lo que el ciudadano a pie pueda pensar que implica un nivel de responsabilidad. Con esto presente, le quería hacer comentarios del director. En efecto, esto es una investigación que lleva la sección que lidera la licenciada. No solamente se nutren de los procesos tradicionales, hemos logrado el apoyo no solamente de las nuevas estructuras que cuenta el Estado, las organizaciones regulados, la interrelación que se tiene con otras entidades de investigación, sino también con entidades internacionales, porque dentro del proceso de investigación, particularmente cuando veamos el tema de las estructuras empresariales, las estructuras corporativas, muchas veces al momento de identificar al responsable de la infracción tributaria, es necesario ir más allá de nuestras fronteras para identificar en dónde yace el responsable final de la toma de decisiones. Ya no es tan fácil como era hace algunos años ocultarse tras la maraña de sociedades y estructuras corporativas para poder
intentar diluir esta responsabilidad. Con esto dicho, y repitiendo, no quiero yo ni mucho menos hacer papeles que no tengo de doctrinante, sí me quisiera ocupar, pues, si lo hago bien, de algunas consideraciones previas con relación a la investigación cuyo proceso ya la licenciada abordó. Y me voy a permitir algunas líneas leer. El Estado Social de Derecho presume de la existencia de una serie de principios que redefinen los conceptos clásicos del Estado, aquellos que me enseñaba, en el caso mío que soy ya entrado en años, aquella época del doctor Quintero, ya por los años 90, y ha quedado atrás esa estructura kelseniana de solamente una pirámide, que si bien está en los textos constitucionales y en el Código Civil, la moderna doctrina ha incorporado una serie de principios que hacen que esa estructura inicialmente monolítica kelseniana ya no exista, para entender que existen una serie de axiomas que permean en toda la estructura de la normativa. En el caso del derecho penal y del derecho sancionatorio, del derecho punitivo que ejerce el Estado, ya sea a través del Ministerio Público, diagonal órgano judicial, o a través de las capacidades que tenga la administración, se hace patente la existencia de las garantías reconocidas en el texto constitucional, particularmente en el artículo 17, que extiende las garantías reconocidas en la Carta Política, para incorporar lo que una doctrina denomina también derechos impugnados, pues que se entiende desarrollado con la integración de normas de derechos fundamentales en los instrumentos de naturaleza internacional. Temas como la legalidad, el debido proceso, el principio de favorabilidad y retroactividad, la prohibición de la analogía, y en general todos aquellos que conforman el entramado constitucional de protección de las garantías fundamentales y limitan la actuación de la administración y los tribunales, hacen parte de los procesos que desarrolla la Dirección General de Ingresos y, por supuesto, además está decir, el Ministerio Público y el órgano judicial. Estos mismos principios, con ciertas atenuaciones relacionadas a la forma en que se desarrolla la investigación de los procesos dentro de la administración, son de aplicación entonces tanto en la esfera administrativa, desde el punto de vista sancionatorio, como en la esfera obviamente penal. El individuo administrativista Carlos Casañe nos advierte, nos recuerda pues, que su base, la base esta que hacemos referencia, descansa en preceptos y normas y garantías de rango constitucional que les comentaba hace un instante, llamados nominados, es decir, expresamente establecidos en el texto político, e innominados que derivan de la interpretación tanto del texto como de los convenios internacionales. Ahora bien, esta ampliación de la base garantista del derecho sancionatorio se incorpora manifiestamente en nuestro proceso a través de las manifestaciones que señala el propio Código de Procedimiento Tributario, la sección primera, y estas son todas del título quinto, llamadas disposiciones preliminares y disposiciones generales dentro del procedimiento administrativo que se ocupa de los tributarios y de la sanción tributaria. Ahora bien, dicha sección, me refiero a la sección, las secciones establecidas, hago referencia al título quinto, no tiene muchas normas de esas vigentes, que se ha ocupado del Código Tributario, se dará cuenta que yo lo tengo marcado con resaltador, porque son menos las que están vigentes que las que están vigentes. Sin embargo, en mi criterio, muchas de ellas, a pesar de que no estén expresamente reconocidas por el legislador como vigentes, derivan de esto que les he estado diciendo, de los principios generales, y se entienden, a mi juicio, incorporadas por ser de naturaleza superior, y que por lo tanto vinculan y obligan a la administración tributaria. Con relación al derecho sancionatorio, es pertinente citar aquí un fallo con la ponencia del magistrado Manuel Pajona de 25 de agosto de 2005, que si bien no hacía referencia específicamente a procesos de naturaleza tributaria, se aborda e incorpora a la Corte lo manifestado por la más reconocida doctrina latinoamericana, obviamente extranjera, de otras orígenes europeos, españoles, alemanes, sobre todo, que nos hemos nutrido mucho de su doctrina y su influencia. En ese fallo del 25 de agosto del 2005, el magistrado Arjona, con el apoyo de la Sala Tercera, porque es un fallo de
los contenciosos administrativos, señala el derecho administrativo sancionador, que es el que nos ocupa, en el caso de las investigaciones, digamos, en la DGI, que me refiero yo, es una manifestación del ordenamiento punitivo del Estado, por lo que los principios del orden penal se aplican en esta materia, con ciertos matices que varían por la naturaleza administrativa del proceso. Y en este sentido, la Administración, en el desarrollo de su potestad sancionadora, deberá respetar las garantías y derechos reconocidos a los ciudadanos. Entendido, pues, que estas normas están consagradas en la Constitución Política, en el Código de Procedimiento Tributario, que están incorporadas en el Código Penal y que, en cuanto a las normas pertinentes, también están referidas en el Código Fiscal. Entonces vamos a entrar a la parte de la medida más árida de esto que he tratado de compartir con ustedes, con la expectativa de poder transmitir los alcances que presenta la investigación y la determinación de las responsabilidades, para dejar por último un tema que en lo particular me resulta sumamente interesante y que generará algo de polémica, pero que de todos modos quería dejar en el tapete, o quisiera dejar en el tapete. Ahora bien, atendida esta cuestión previa relacionada al marco dentro del cual opera la administración y el derecho sancionatorio del Estado, punitivo, sin ya entrar aquí a disposiciones penales o administrativas, y como en su momento ya lo manifestó la licenciada Dado, a partir de la vigencia de la Ley 70 del 2019 se incorporó al catálogo de conductas penalmente sancionables la defraudación con la aprobación unas semanas después del Código de Procedimiento Tributario, es decir, la Ley 76, del 13 de febrero de ese año, donde se hace la distinción formal entre defraudación fiscal penal y evasión fiscal administrativa, que como lo explicó la licenciada, no son más que una misma conducta cuya denominación varía en función a si se supera el umbral o no de la operación. Yo quiero hacer un comentario personal. No me siento muy cómodo con esto de decir defraudación fiscal penal, porque si la defraudación está contenida en el Código Penal y es un delito, es como decir el hurto penal versus el hurto administrativo, entendiendo que hay uno que es de competencia de la autoridad de policía y otro de competencia del Ministerio Público. A ver, ya se podrá entrar al debate de si algunos autores hablan de que en realidad sí es un delito, sin embargo, de esta investigación de las autoridades administrativas. Yo sí que soy un poco de la vieja escuela, me quedo con esa definición que nos enseñó en su momento la doctora Eugenia Guerra de Villalaz, de la definición que daba el Código Penal viejo, no de las faltas y los delitos, y que son delitos aquellos que están definidos en el Código Penal y falta. Eso sí cuesta un poco zafarse de esas viejas mañas, y no es este el área del momento en que vamos a debatir si es o no. Lo cierto es que el umbral lo separa los $300.000, con las características que ya dio la licenciada, relacionado con solamente el monto del tributo dejado de pagar sin las consideraciones relacionadas a recargo y terceros. Así que yo, como no me siento cómodo, me disculparán y me dispensarán de no estar hablando de defraudación fiscal penal y evasión fiscal administrativa, y voy a procurar hacerme referencia a ambas como una forma, no el único tipo de ilícito tributario, pero de repente para no estar repitiendo constantemente lo que fuera. Ahora bien, perdón. Ahora bien, hemos querido ocuparnos de una figura que a nuestro juicio representa o es relevante para el establecimiento y el entendimiento del tipo penal de las conductas punibles que nos ocupan. Vamos a ser genéricos. Esto tiene que ver con la identificación de quién puede o no puede ser autor. Ahí abajo a la izquierda me puse algo que es bastante técnico, pero lamentablemente tengo que incorporarlo aquí a la presentación, que es el denominado dominio de hechos, que lo vamos a ver durante la presentación, y las formas en que se da la situación de autor y coautor. Las investigaciones, las conductas que se investigan tienen una peculiaridad. En el delito, en la conducta ilícita tributaria, la determinación de quién puede ser el autor o coautor de la infracción no es tan sencilla quizás como en otras situaciones. ¿Por qué? Resulta ser que el Código Penal, cuando crea la normativa, o el legislador cuando crea la normativa que se incorpora al Código Penal, aporta normas penales en blanco.
que hacen que tengamos que remitirnos a su vez al Código de Procedimiento Tributario para la determinación de cuáles son las conductas que constituyen evasión, pero que a su vez nos remite a cada uno de los tributos reconocidos por la ley y por el legislador para establecer entonces quién puede ser o quién no puede ser autor. Así que toda esta seguidilla no es tan sencilla como en otras conductas punibles. Ahora bien, hago esta referencia porque desde el momento, y por eso hacía mención al amparo que establece ese marco regulador que hice mención al inicio de esta presentación, la descripción de quién puede o quién no puede implica una unión entre la normativa contenida en el Código Penal y la normativa contenida en el Código de Procedimiento Tributario. Y hago un comentario a pie de página. Ya el Código Fiscal establecía la revisión para la determinación de la responsabilidad. Hombre, el Código Fiscal estableció un catálogo de conductas en su normativa. Sin embargo, para efectos de la determinación de lo que ocupa, autoría, participación, etcétera, remitía al Código Penal de entonces, ¿verdad? Pero como estamos ahora en el año 2023, vamos a procurar hacer esa explicación, esa unión que existe entre ambas normas. Para el Código Penal, el autor es quien realiza por sí mismo o por interpuesta persona la conducta descrita en el tipo penal. Y aquí entramos entonces al problema que les comentaba hace un instante, de toda esa determinación de quién puede o no ejecutar el acto que es determinado por el legislador en esta norma penal en blanco que está en el Código Penal. Esta definición, pues, en el artículo 43, bien entendida, apunta a quien, según la doctrina, ostenta el dominio del hecho, por eso lo traía acá a colación y se puso a la izquierda, es decir, quien domina finalmente la realización de la conducta punible. Y es, por tanto, quien decide el sí y el cómo se realiza el mismo, es decir, cómo se realiza la evasión, porque yo soy del criterio, y este criterio aplica tanto para la evasión como para la defraudación, por más que me desagrade un poco los términos. Como les decía hace un instante, las peculiaridades del derecho administrativo, ese dominio del derecho se puede encontrar diferentes responsables. De ahí entonces el codificador, al momento de la promulgación del Código de Procedimiento Tributario, identificó en el artículo 265 como sujetos infractores de los autores quienes realicen las acciones u omisiones tipificadas, señalando entre otros, uno, los contribuyentes del tributo, cuya definición está contenida en el artículo 40, cuya lectura les remito, los agentes de retención, en el artículo 42, los agentes de percepción, en el artículo 43, y los obligados a repercutir, en el artículo 45. Adicionalmente, incluye a los obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, ¿verdad? Entendida esta, aquellas que hacen referencia a los procedimientos que se deben seguir para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Como se observa entonces, la norma le atribuye varias cargas de responsabilidad a cómo se puede o no ser autor y obviamente, como veremos ahora, coautor de las conductas que están penalmente contempladas desde el punto de vista político. La autoría, pues, como se observa en el artículo 43 del Código Penal, puede ser directa cuando el hecho tipificado se ejecuta personalmente por el individuo, o mediata cuando el hecho punible es realizado sirviéndose de otra persona, en donde esta última, es decir, quien realiza el hecho, no resulta necesariamente penalmente responsable, pues solamente se constituye un instrumento a través del cual el autor realiza el hecho. Y esto es relevante a la hora de la determinación de responsabilidad, particularmente en las estructuras corporativas más complejas. Bueno, en las corporativas en general, pero en las más complejas en particular, como lo veremos un poco más adelante. En estos casos, el dominio del hecho lo mantiene el autor, es decir, quien está detrás en la toma de las decisiones. El tercero, un mero instrumento en la ejecución del ilícito, pues cualquier otro grado de intervención, con conocimiento de la ilicitud de su actuación, entonces lo colocaría en alguna otra forma de, puede ser de coautoría, si fuese el caso, donde participa en el dominio del hecho, o de participación, como veremos en un instante. La coautoría, obviamente, como se deriva, y creo que el mensaje es
asumida correctamente por todos los presentes y quienes nos siguen por las vías electrónicas, conlleva la intervención de varias personas quienes consciente y voluntariamente colaboran en la ejecución de la conducta prohibida. Vamos a ver que hay una diferencia relevante entre coautor y partícipe. Esta posibilidad resulta pertinente para la estructura como digo, corporativa más compleja, en donde coinciden intenciones de diversos sujetos para la comisión de la infracción. La coautoría ejecutiva es en donde todos los autores realizan la misma conducta, o en el caso de la llamada coautoría ejecutiva parcial, en donde se compartimenta la toma de decisiones, pero en todos los casos de coautoría llamada ejecutiva parcial, hay un dominio, se comparte el dominio. A ver, ahora vamos a entrar un poquito a la parte mucho más árida de esto, que es relacionada a las formas en que ese dominio se puede manifestar. La doctrina señala, y aquí abro comillas, el dominio final del hecho caracterizante de la forma común de comisión y entendida como participación en el dominio del hecho del ente colectivo se presenta cuando los concurrentes coordinan sus respectivas acciones hacia un resultado anticipado en forma igualitaria entre ellos. Manifesté en cuanto al ejecutivo directo, cuando dice el ejecutor, coautor ejecutivo director en directo, disculpo, que esta parte de hacer estas artes no es muy fuerte, entonces tuve que pedir apoyo. Sí, ya esto de que se muevan escapa de mi mano. Los abogados no nos metemos en la cabeza. Exacto. Tengo un amigo que era peor, la secretaria para escribir. Ya no llegó. Coautoría es la división del trabajo coautoría es la división del trabajo tendiente a un resultado donde cada uno de los concurrentes tiene el dominio final del hecho con respecto a la verbalización de la confesión. No es necesario que todos los elementos típicos, y aquí vamos a ver la forma en que se compartimentan, sean realizados por todos ellos. Es suficiente con que los sujetos particulares realicen las acciones necesarias para la configuración del tipo, de manera que el mosaico delictivo se complete con su colaboración respectiva. Este tema de concepto de dominio del hecho y la forma en que se manifiestan es esencialmente creación de la doctrina alemana. Aquí tuvimos que recurrir a los enrevesados textos en español, ahora alemán, de los autores alemanes. Nuestra sala penal, por su parte, ha incorporado la concepción de dominio del hecho, en fallo del 19 de diciembre del año 2014, dice el dominio del hecho, y aquí la sala penal incorporó las manifestaciones del profesor alemán Klaus Rossing. El dominio del hecho, de acuerdo a la formulación de la teoría, se manifiesta ante todo en el dominio de la propia acción típica. Este dominio no se pierde ni por la existencia de una coacción ni por la concurrencia de circunstancias que excluyan la culpabilidad. El dominio del hecho se manifiesta también cuando el partícipe domina la voluntad de otro que realiza la acción típica, los que realizan el hecho sirviéndose de otro que actúa entonces como instrumento. Sea que este dominio de la voluntad tenga un lugar mediante la coacción, por aprovechamiento del error, del otro obviamente, por la incapacidad de culpabilidad del que actúa inmediatamente, porque se utiliza un aparato de poder, etc. El tema del aparato de poder, y aquí separando un poquito de esto, ha sido relevante, por ejemplo, para la determinación de responsabilidades en procesos seguidos a estructuras en las cuales la toma de decisiones evidentemente no le pueden ser achacadas directamente o no le pueden ser achacadas enteramente al ejecutor material de la conducta, y que, repito, adquiere una relevancia importantísima en las estructuras corporativas. Entonces, les decía hace un instante que este tema del dominio del hecho presenta diversos matices. El citado profesor Rossing hablaba, y esto ha sido una tesis que ha sido incorporada, y aquí quienes saben más de esto que yo saben que también hay ciertas discusiones sobre el alcance y cuando se aplica o no a ciertos tipos de delitos, principalmente los tipos culposos. En el caso, habla de diferentes formas en que se manifiesta este dominio del hecho. Habla de la autoridad directa e inmediata. En la autoridad directa o inmediata
es el dominio de la acción, es decir, la ejecución directa. La autoridad mediata como dominio de la voluntad, es decir, cuando yo utilizo a otro como instrumento para la ejecución de mi intención, soy yo quien mantiene la voluntad de la conducta prohibida. Y en la coautoría como dominio funcional en la forma que yo ya he manifestado. Ahora bien, fuera de los casos de autoría y coautoría, el perfeccionamiento de una conducta punible puede implicar la intervención de otras personas que no tienen dominio del hecho, pero sin embargo se hacen necesarias para, entre comillas, el éxito de la intervención criminal, y de esto se ocupa el artículo 44 del Código Penal y que también son incorporados por el texto del Código Procesamiento Tributario, como vamos a ver. El cómplice primario, dice el artículo 44 del Código Penal, es aquella persona que toma parte en la ejecución del hecho punible o presta al autor una ayuda sin la cual no habría podido cometer el delito. No significa que tenía el dominio, pero su auxilio le capacita y le permite llegar a esa intención criminal final. Esta es la relevancia del cómplice primario, que es por eso que el legislador dispone que la sanción sea similar a la del autor. Como decía, al excluirle la definición de autor, el cómplice primario brinda una colaboración necesaria, pero no implica que exina el hecho que se pretende realizar. No hay dominio del hecho, pero una colaboración suficiente que contribuye causalmente a la ejecución de la conducta. Por lo tanto, y cito aquí la opinión Conde, la aportación del cooperador necesario es tan relevante que se puede decir que ostenta una especie de dominio negativo del hecho, porque sin su aportación el plan del autor se desperdicia. En caso contrario, si ostentara el dominio del hecho, entonces ya no encontraríamos en una condición de coautoría. En cuanto al cómplice secundario, sería aquel que ayude de cualquier otro modo, abro comillas, al autor o a los autores en la realización del hecho punible, o quien, de cualquier otro modo, brinde ayuda u oculte el producto del delito en cumplimiento de una promesa hecha con anterioridad a su ejecución. La determinación del cómplice secundario resulta entonces en una consideración en contrario. Es aquel que entonces interviene en la realización de la conducta sin tener la condición o de cómplice primario del autor o de cómplice primario, es decir, por proceso de eliminación. Entonces, si ha prestado una colaboración de suficiente relevancia, no es cualquiera, y obviamente está rodeado todo esto que estoy hablando acá, de la intencionalidad, del dolo, de la comisión, o en el caso del cómplice, de favorecer la comisión de la conducta, entonces este proceso de eliminación es lo que nos permite determinar quién es cómplice secundario. Es decir, es cómplice secundario quien interviene, facilita, siempre que no sea ni autor, ni coautor, ni cómplice primario. Resulta obligatorio aportar el contenido del artículo 266 del Código de Procedimiento Tributario, que hace una definición de cómplice que lo determina como aquella persona que participe directa e intencionalmente en la realización del ilícito tributario y cuya conducta influyera de manera determinante en el resultado, entendiendo como esto último, a sabiendas, por comillas, quien a sabienda toma parte de la ejecución de la infracción o presta al infractor una ayuda sin la cual no hubiera podido completar. Un comentario con relación a esta definición. Obviamente el carácter subjetivo que establece el artículo 268 del Código de Procedimiento Tributario y que se entiende, insisto, en las conductas punibles, a mi juicio hace de más decir que hay intención. Obviamente el carácter subjetivo implica que hay una intención en la comisión de la conducta. Nos parece que resulta redundante, pero ahí está. Vamos a decir que abunda o abona lo que ya la doctrina entiende en estos tipos de cosas. Ahora bien, un tema que nos resulta particularmente interesante acá y que probablemente, perdón, no les había puesto esta, discúlpenme, es un tema que a mí en lo personal me resulta sumamente interesante y que estoy seguro que a el foro también le resultará interesante dada las características de los agremiados. Las estructuras corporativas pueden ser sujetos, obviamente, de activos, eso es activo de la infracción tributaria, tal como lo responde el artículo 265 del Código de Procedimiento Tributario, al identificar como sujetos infractores, literalmente, a las personas naturales o jurídicas que realizan las acciones u omisiones típicas. Realidad evidente por cuanto que el obligado tributario, que a su vez puede constituirse en el sujeto pasivo de la relación tributaria,
también es reconocido en los hombros de la persona jurídica, tal como lo señala el artículo 38 del Código de Procedimiento Tributario. El problema acá subyace en identificar cómo se ejecuta la intención delictiva o punible, me disculpo, la intención punible, en una estructura corporativa compleja. Quizás sea mucho más fácil en estructuras societarias donde el tenedor de las acciones es uno solo, el control es uno solo, donde probablemente o es el representante legal, que va a decir que puede ser incluso todo en la junta directiva, o que en realidad la junta directiva no es más que un vehículo ajeno a la voluntad real de la intención de la empresa. El problema subyace, sin embargo, en las estructuras mucho más complejas, en donde la toma de decisiones está fragmentada, en donde la toma de decisiones se atomiza y que complica entonces la determinación de cuándo un comportamiento derivó o tenía la intención, que es un elemento esencial que tenemos que determinar, en la comisión de una conducta pública. Así, una correcta determinación de la responsabilidad requiere un análisis de la forma en que opera la sociedad, la asignación de los niveles de participación en la estructura de toma de decisiones, de manera que se logre establecer la responsabilidad subjetiva por la infracción, para lo cual, y por eso todo aquel preámbulo sobre autoría y participación y coautoría, para lo cual la Administración Tributaria, así como el Ministerio Público, cuenta con todos los elementos que ofrece el proceso para tal determinación, apelando a la llamada teoría del dominio por organización, en atención al dominio de la voluntad de la estructura, lo que le comentaba detrás, ¿verdad? En la toma real y efectiva de decisiones. Y en ella el autor directo, y aquí cito a un doctor alemán, Callamos, el autor directo es fungible, carente de significado y su individualidad es casual. Esta relevancia al momento de determinar no es sencillo. Sin embargo, las actualizaciones en nuestra normativa relacionada principalmente con la sociedad anónima, que quizás es el vehículo corporativo por excelencia en nuestro país, nos obliga, pero efectivamente así lo hemos hecho en la Dirección General de Ingresos, a requerir información para la determinación del beneficiario final, por ejemplo. Hago un comentario. Hay diferentes tipos, obviamente, el beneficiario, la autoría estará relacionada a quienes pueden ser sujetos, activos del delito, y esto nos remite a la definición que tenga de contribuyente o de obligado el Código Fiscal. Hay una norma que me voy a cerrar para tratarla al final, pero que les resultará interesante. Pero requiere, por ejemplo, en ese caso específico que ya veremos, ir a quien es el beneficiario final, porque es un tema de control. Pero habrá también otras formas en las cuales será necesario, por ejemplo, determinar quién tomó la decisión de actuar de tal o cual manera. Y en esto, lamentablemente, el concepto que tenemos en la Dirección General de Ingresos no se limita y no es tan restrictivo como pudiera parecerse. Y en esta podemos haber contadores, abogados, administradores, representantes legales, accionistas, etc. El abuso, con relación al abuso de en la estructura corporativa, y algo cita el profesor uruguayo Castilla señala, con frecuencia, como modo de evasión fiscal, las empresas se dividen y se subdividen en nuevas personas jurídicas formalmente independientes pero sustancialmente vinculadas. Estas divisiones artificiales pueden ser lesivas para la recaudación fiscal, por ejemplo, en la medida en que se hace para disminuir los montos impuestos. Ocasionalmente no existen en ellas, añadimos nosotros, un auténtico interés económico o empresarial, sino tan solo la voluntad de afectar el monto a pagar. Y de esto nos vamos a ocupar nuevamente cuando vamos a entender la simulación dentro de unos minutos. Así, como les decía yo hace un instante, no es posible considerar de la misma forma una sociedad de un único accionista que una corporación con múltiples tenedores de acciones, y estos a su vez con diversos grados de poder en la toma de decisiones. No en vano el artículo 269 del Código de Procedimiento Tributario señala, o incluye, perdón, el listado de eximentes de responsabilidad
a aquellas personas que hayan participado en decisiones colectivas, pero respecto a quien haya salvado el voto, ese es el numeral 3, o quien haya actuado bajo, o no haya asistido obviamente a la reunión, o quien haya actuado bajo subordinación jerárquica, y aquí abro comillas, siempre que la orden no revista carácter de una evidente infracción tributaria. Aquí eso de mi jefe me dijo que teníamos que evadir, no excluye la responsabilidad, pues el legislador, si había alguna duda, lo dejó claramente establecido. Ahora bien, como les decía, ese somero abordaje a la autoría y a la participación con sus particularidades y esa carga doctrinaria un poco densa, y sin pretender sentar tesis, y por supuesto está sujeto a muchos debates, la traje a colación, como les comentaba, para advertir que la infracción punible no es un término exclusivo del contribuyente. El alcance que le brinda el Código de Procedimiento Tributario y de las normas que hemos hecho referencia le trasciende, y el contenido de la participación incluye, y la autoría obviamente, una multiplicidad de actores que, como decía, incluyen accionistas, gerentes, administradores, contadores y, por supuesto, y lamentablemente, también a nosotros los pagamos. Porque es decir que ese conocimiento de la licitud de la conducta no está excluida de la responsabilidad, y si bien es cierto, quizás no haya sido la práctica, no significa que no sea una posibilidad y que la DGI luego de esa manera. Ahora bien, este es el tema que en realidad yo les quería compartir porque me resulta particularmente interesante, y creo que podemos abrir el debate. Yo voy a compartir mi posición. Porque simular, y hay una aclaración, el concepto de simulación está contenido en las normas del Código de Procedimiento Tributario, que está contenido en el Código Fiscal, no es nuevo, y es lógico cuando entendemos las definiciones que establece la norma con relación a cuando hay una evasión o defraudación, porque este es el instrumento, o uno de los instrumentos que facilitan la comisión del hecho punible. Simular es representar algo fingiendo o imitando lo que no es, dice la Real Academia de la Lengua. Es el concierto o inteligencia de dos o más personas, autores de una convención o contrato, para engañar a terceros. En este caso, el tercero es la administración tributaria. Denota una intencionalidad en la creación de una ficción para dotar apariencia de realidad, algo que no lo es. No toda simulación es relevante para nosotros. Podrá haber una simulación en la cual se pretende afectar el interés de un acreedor, o en algunas legislaciones que restringen las capacidades de donación, por ejemplo, favorecer a un hijo con relación a otro. No nos interesa solamente cuando esa simulación implica y carga sobre sus hombros la intención, que es esencial, la intención de procurar o una disminución del monto a pagar o no pagar nada. Esta simulación adquiere relevancia, pues, para el derecho sancionatorio tributario en el momento en que la misma se utiliza para procurar el no pago, les digo, o la disminución del impuesto, sino que también, ya añadimos, está implícita cuando se procura fraudulentamente la exoneración, devolución, disfrute o aprovechamiento de beneficios fiscales, tal como lo señala el artículo 288H del Código Penal. Voy a terminar a partir de verdad, y voy a demasiado, por lo menos. Así las cosas, el acto adquiere relevancia cuando el mismo se constituye con la intención de perjudicar la recaudación, evitando un pago y disminuyendo el monto, cuando este carece de una razón que lo legitime, como podría ser aquel contrato huérfano de una verdadera naturaleza económica, para lo cual la administración cuenta con todos los medios de prueba que le confiere la ley, incluyendo aquella que, ante la ficción que le da artificialmente, con un deliberado propósito fraudulento y con aprovechamiento de sus consecuencias, tendrá que responder corriendo el velo de la corporación, buscando la verdad en defensa del orden público. Y les comento que lo que estaba haciendo, requiriendo información a la superintendencia, requiriendo información a los bancos, incluso apoyándonos en los estados financieros de las empresas que están investigando. Y aprovecho, como dice el director, acá no estamos solamente con los pequeños, acá tenemos, obviamente no podemos compartirlo acá, empresas muy grandes que están siendo objeto de investigación por parte de la sección.
El artículo 20 del Código de Procedimiento Tributario incorpora la llamada cláusula antielusiva general de uso extendido en otras legislaciones y que faculta a la DGI a, abro comillas, desconocer la adopción de formas jurídicas cuando se realice actos premeditados y diseñados con el único objeto de evitar el pago de tributos u obtener algún tipo de ventaja tributaria, vulnerando con suficiente voluntad y conocimiento el deber de contribuir. Resulta mandatorio señalar que esta es una de las tantas normas que no están vigentes. Sin embargo, somos el criterio que el contenido del decreto de gabinete 109 del año 70, que establece las facultades de la Dirección General de Ingresos y la esencia misma de la investigación por evasión y defraudación fiscal, a nuestro juicio, nos faculta para llegar y trascender a hacer el conocimiento de la forma para entender cuál es el contenido real que hay detrás del instrumento que haya utilizado, sea contrato, acuerdo o cualquier convención. Traigo a colación y hago mía una decisión de la Corte Constitucional Colombiana del año 95, donde relacionado al tema de lo que se llama actualmente cláusula exclusiva general, donde la Corte Constitucional señaló la legislación tributaria no puede interpretarse literalmente. Los hechos fiscalmente relevantes deben examinarse de acuerdo con su esencia económica y sus resultados materiales, así comprenda varios actos con hechos, independientemente de su forma, equivalen en su resultado económico a las circunstancias y presupuestos que según la ley generan la obligación tributaria. Este fallo resulta pertinente respecto a un principio superior de equidad y justicia tributaria. Es decir, no podemos facilitar el que aquel que tenga la capacidad económica para crear estructuras societarias se coloque en una posición que le facilite el evadir la responsabilidad tributaria. No estoy hablando de una legítima estructuración, sino cuando existe la intención evidente de evadir. Eso quiero dejar, que no quede en la mesa la apariencia de que estamos persiguiendo cualquier tipo de estructura que decida o que recomienden los profesionales de la contabilidad. No es el caso. Sin embargo, si hay un artículo que en lo personal sí quería compartir con ustedes y dejar una inquietud enlazada. El parágrafo 1 del artículo 733 del Código Fiscal, y voy a referirme solamente a ese primer párrafo, señala: todo préstamo o crédito que la sociedad otorgue a sus accionistas deberá pagar el 10% de impuesto de dividendo, incluyendo los casos en que el impuesto de dividendo va a pagar casi 5%. Ya obvio el resto de la lectura, porque vamos a abordar lo que quiero traer a colación. La posición, la determinación que hace el legislador en la norma que les acabo de leer hace referencia al accionista. La Dirección General de Ingresos ha entendido de que obviamente esa retención del 10% aplica sobre los créditos dados a accionistas. Así lo dijo el Tribunal Administrativo Tributario también. Ahora bien, yo hago la siguiente pregunta. Actúa con simulación quien realiza préstamos a sociedades en las cuales acreedor y deudor son controlados por el mismo accionista. Es decir, estamos hablando de que A le presta a B. A es 100% de mi propiedad y B es 100% de mi propiedad. A nuestro juicio, cuando esa operación carece de un contenido económico real, la conducta es una clara manifestación de una acción punible. Y aquí es donde creo que quizás vamos a diferir algunos de ellos. Pues haciendo mía palabras de la doctrina colombiana, es claro que lo que se busca es asignarle efecto a una operación realizada entre esta y sus socios, para evitar que entre ellos se transfieran recursos que, amparados en el principio de independencia jurídica, logren disfrazar situaciones económicas, como por ejemplo, entregarle las utilidades a los socios sin decretar dividendos o participaciones. Por supuesto, atendido a los principios aplicables que desarrollamos al inicio, en cuanto al derecho positivo del Estado en cualquiera de sus manifestaciones, tanto la Dirección General de Ingresos como por el Ministerio Público, que someramente fue objeto de comentarios al inicio de esta presentación, la determinación de los autores y partícipes, la identificación del dolo en la conducta, el efecto de dominio del hecho, de la forma de simulación, cuando tienen contenido punible, requieren un riguroso apego al debido proceso y a la obligación de la administración de comprobar el delito. Este planteamiento que hacemos de la simulación que les estoy comentando
en cuanto al parágrafo primero del 733. Obviamente nos obliga a determinar que ese comportamiento realizado estaba cargado de la intención del no pago. Voy a compartirles nuestra experiencia hasta donde me es posible. ¿Qué hemos podido determinar en un caso que está siendo sujeto de investigación? La empresa le hace préstamos a una serie de sociedades. Cuando vamos a investigar quién está detrás de esta serie de sociedades, es la misma empresa que coincidentemente controla la empresa A, de esta manera. De esta manera, A, B, C, D y E pertenecen a los mismos accionistas. Y cuando vamos a ver B, C, D y E, los ingresos de estas sociedades, lo único que son es aquel que le prestó la sociedad. Entonces, si entramos a ver y le llamamos y le decimos, bueno, santo de que usted le hace un préstamo durante 5 años, 7 años u 8 años a una sociedad, primero, que no le paga de regreso. Segundo, que no tiene ingresos para repagarle. Entonces, cuando vamos a ir más atrás, vemos que no hay una naturaleza real en esa relación. Yo soy consciente que esto no es exclusivo de este grupo empresarial, es muy común, mucho más común de lo que quisiéramos poder reconocer. Pero cuando no hay una naturaleza económica detrás de ese crédito, cuando muchas veces ni siquiera hay un instrumento convencional que establezca el por qué se le hace el financiamiento. Cuando vamos allá, como le digo, le decía hace un instante, y vemos que no hay una fuente de repago. Cuando simplemente se tiene, llega un momento en que hay un acuerdo, una reunión de Junta General de Accionistas y acuerdan, entonces, condonar los intereses. O sea, no hay una naturaleza real, se evidencia entonces que la voluntad no era la realización de un acuerdo económico que beneficiara. Y hago una aclaración. Por supuesto que la sociedad puede contratar con la sociedad B y puede ser del mismo accionista, ser libertad empresarial. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de que lo que hay detrás en realidad es la intención de que no haya una contraprestación entre B y A, sino simplemente la asignación de fondos para cumplir con eso que en su momento el legislador quiso evitar y que ha sido observada por esta final que les acabo de repetir. La simulación no es eso, la simulación son un montón de cosas. Sin embargo, sí quería traer esta aclaración, está haciendo objeto de investigación. La licenciada hizo referencia, hay más de 2 docenas de investigaciones, por ejemplo, he educado con relación a simulaciones en operaciones de compra-venta de inmuebles. Estamos hablando, creo que son 27 y tantos, como 30. Estamos investigando, les comparto, sepan que la Dirección General de Ingresos está sobre aquellas operaciones en las cuales se simula el valor, y en esto hay un caso interesante de autoría y participación, porque obviamente para que la infracción se cometa requiere la concurrencia de comprador y vendedor, y ambos son responsables, obviamente. A veces nos hemos encontrado con situaciones absurdas en donde vemos que fincas se han vendido por valores ínfimos, 100 y tanto, $50, $1000, y entonces cuando recurrimos, porque obviamente podemos hacerlo a la información que está contenida, porque cuando usted va al banco le dice que va a depositar $250,000, el banco le pregunta, bueno, dame la razón. Entonces resulta ser que usted allá le entrega el contrato de promesa de compra-venta donde dice que son 250,000, pero en el registro público dice que son 1000. Entonces obviamente usted pagó sobre 1000. Entonces el personal de la licenciada se da cuenta del alcance, y el problema de eso, y una observación adicional, el problema de eso es que se le va a multar y entiendan que la sanción no es el tributo. Una cosa es la multa, en la cual la determinación que hacen los auditores es para el cálculo de la sanción. Usualmente por las cuantías terminan siendo administrativas, pero además de eso es necesario modificar el monto real, porque de lo contrario entonces no se paga el tributo de inmueble, ¿verdad? Pero si me extendí, creo que me extendí bastante. No, licenciada, también en ese sentido del tema de los inmuebles, se ven casos
donde hay una finca madre y la segregan en pedacitos, y digamos, no sé, un penthouse, no sé en qué edificio, para menos de 30.000 cada pedacito para evadir el impuesto del inmueble. Vamos a dejar la vida de todos. No podemos creativos. En los casos que dice el licenciado de los préstamos, en la sección ya sabemos que no es un préstamo y lamentablemente pues se le hace pagar a la persona lo que corresponde al dividendo. Claro. Bueno, licenciado y licenciada, realmente nos han ilustrado muy técnica la presentación, la intención de la descripción. Aquí nos centramos profesionales que le digamos por esto todos los días. No tengo preguntas en el chat, quisiera ver si hay alguna o dos preguntas, no, ya estamos un poco cortos de tiempo, pero creo que lo más importante era nutrirnos. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Yo sí quisiera hacer, o sea, una pregunta, comentario. Nosotros yo soy abogada, hacemos en la firma mucho tema de compraventa de terrenos en el interior, porque ahora hay un montón de extranjeros yéndose a las... Es súper común que el vendedor quiera hacer el tema de... Normalmente hay gente humilde que pues habían heredado los terrenos de sus abuelos y pues nunca llegaron a pagar nada, cuando lo adquirieron costaban $50 y es súper complicado explicarle después que hay que poner en la escritura de compraventa el valor en el que vendieron y entonces me dicen, no, pero es que el comprador está de acuerdo porque él también va a pagar menos impuestos de inmuebles, ¿no? Mi pregunta era, ¿van a hacer alguna campaña? Porque hay mucha desinformación. La gente jura que eso es normal y está bien. Sí, bueno, el señor director hace ya un par de meses convocó a una reunión en la cual participaron los señores notarios de la República. Tuvimos en la de varios, yo creo que estaban casi todos los notarios del Circuito de Panamá. Se incorporaron vía electrónica del interior y ahí les exhortamos, somos conscientes que no es la obligación del notario. Obviamente no es la obligación del notario, pero sí compartimos la necesidad de advertirle a los participantes las repercusiones de esta conducta. Y eso de que comenta licenciada con relación al interior, cierto, hay un caso que a veces duele, porque quizás por ser una costumbre inveterada ya, quizás todo el mundo lo hace porque todo el mundo piensa que está bien hecho. Hay un caso que está en la sección de una señora que vendió, yo creo que vendió como en 80, $70.000 para el final del día. Entonces la aplicación de la sanción, incluso llevándola al mínimo, termina pagando como $8.000 y eso implica que adicionalmente habrá que ver entonces el tema de cuánto resulta para el comprador. Pero es una responsabilidad, lamentablemente. Y ahí sí una apelación a los colegas presentes. O sea, muchas veces los abogados somos los que venimos con esa brillante sugerencia, hagámoslo así, porque es que la DNI no se va a dar cuenta. Y el problema es que sí nos estamos dando cuenta. El problema es que nos estamos dando cuenta. El sistema se hace cada vez más complejo. ¿Cómo decirse? Los bancos lo están reportando. Los bancos lo están reportando. Sépanlo que es así. Y los bancos lo reportan, la UAP lo reporta, terminamos nosotros sabiendo lo que está pasando y entonces nos abocamos a un proceso de la investigación que desarrolla el personal. Eso de las pruebas, las sociedades, cuando antes tenía una junta de accionistas y tenía acá otros accionistas y decía, bueno, vamos a intercambiar junta directiva y te cedo las acciones, y eso antes se podía hacer de una forma como detrás de bastidores. Ahora de eso todo nos importa, de todo. Antes solamente se intercambiaba la junta directiva y los accionistas mediante acta de junta directiva se cambiaban los libros, de todo eso nos damos cuenta y obligamos a las personas a pagar el correspondiente impuesto de ganancias sobre esa cesión de las acciones. Entonces es mejor hacer las cosas por la buena, vamos a decir, por la buena línea para evitarse problemas, porque a veces las acciones son por arriba de 300.000 y pueden terminar no en la esfera administrativa del Ministerio Público con un dolor de cabeza y un récord manchado, porque al final, bueno,
sí, te condenan de mal tanto récord por el trabajador y eso no es muy bueno tampoco como empresario, porque ningún banco se va a querer dar un crédito. Y quedan pagando más al final, entre abogados, problemas, dolor de cabeza. Y tengan cuidado quién compra los créditos. Algo de eso escuchado. Señores, vamos a cederle la palabra a mi compañero director, el licenciado Puñal, va a hacer unas pequeñas conclusiones y vamos a tener que dar por terminado el evento porque todos tenemos otras responsabilidades, pero los invito a participar de los eventos que hacemos en la Cámara, tratando siempre de ser muy puntuales a las necesidades que tienen nuestros agremiados. También los invito a que nos sugieran eventos. A veces estamos, ¿qué hacemos? Queremos ayudarlos. ¿Y quién mejor que ustedes los que nos pueden retroalimentar a nosotros de lo que necesitan? Doctor, esa es la palabra. Buenos días a todos. La Cámara de Comercio pues agradece la participación de los miembros de la Camarita 14, de los funcionarios aquí, el señor director de ingresos que nos acompañaron en esta capacitación, en esta jornada que resulta interesante porque, como ustedes han podido advertir aquí, cada vez la DGI cuenta con mayores herramientas, con mayores instrumentos, mayor capacidad de intercambio de información, de fiscalización. Y pues básicamente un consejo sano que le pueda dar esta Cámara es que a la final del día todos queremos dormir tranquilos. No queremos que nos estén llamando a la puerta, que usted hizo esto de esta manera, que nos hizo este reporte tal por cual, y pues evitarnos un proceso de defraudación ya sea en la esfera administrativa o en la esfera penal. Obviamente también pues esto es una interacción entre la Administración de Ingresos y el Ministerio Público. Eventualmente también participa por ahora el Tribunal Administrativo Tributario, un juez de garantía, así que pues digamos que en la medida en que las personas reporten sus ingresos, reporten sus operaciones adecuadamente con los montos correctos, este tema de la compraventa, ya sea a través de las acciones de un inmueble, a través de de una venta real del inmueble y establecer un valor distinto al verdadero, la verdad que es un dolor de cabeza posterior porque, pues como le advirtieron aquí los funcionarios, los bancos hacen los reportes correspondientes, porque pues obviamente un banco no le va a recibir a usted 200, 300 o 500 mil dólares sin una justificación. Y en esa justificación precisamente está la base del contrato, que es sobre la cual se causa el impuesto. Así pues que este tema de que se hace así o se hace de otra manera, hay que hacerlo de la manera correcta. Y este es un consejo que le da esta Cámara de Comercio. Agradecido por el intercambio, por los aportes doctrinales, jurisprudenciales, licenciada también por toda la normativa que nos dio en materia de lo que se está investigando en la DGI, y exhortamos pues a que hagamos las cosas de manera correcta. Muchas gracias a todos. Gracias.